porque medir tus variables y analizar tu debilidad, eso está bueno, eh, saberlo de antemano. Mm. ¿Qué es eso? Yo me imagino cualquier empresa, ¿no? De hoy en día, en lo que nosotros queremos construir, que es un modelo de negocio digital. No estamos pensando en poner una pizzería. Y no tengo nada contra las pizzerías. Seguramente muchas andan muy bien y ganan más guita que nosotros Con haciendo un modelo negocio de digital. negocio digital. No de eso. Pero digo, imagínense cualquier empresa que querramos crear, ¿no? O que ya existen y queremos mejorarla, ¿no? Aparece un nuevo competidor, yo me anoté algunas cosas acá. Sale al mercado una nueva tecnología que me cambia el juego, Hay una nueva ley. que necesite mejorar en algo. La IA, claro. Ahí Los está la clientes, resiliencia de poder adaptarse. exactamente. Los clientes se quejan de algo de nosotros, ¿no? De nuestra, no sé, de nuestra demora en entregar, en la entrega, o de nuestra calidad de algo. Eh, tenemos un algoritmo diferente en nuestro modelo de negocio digital y difícil de imitar, pero el mantenimiento lo tiene una sola persona, por ejemplo. Porque se pueden pasar millones de cosas. Entonces, ¿cómo hacer para decidir también cómo actuar? ¿No? ¿A qué le dedico, a qué le doy prioridad? No puedo hacer todo. No tengo plata infinita, menos si estoy creando un negocio, ¿no? Los dólares los cuento con uno a uno, ¿no? Eh, ¿Qué activos nuestros o qué recursos nuestros son verdaderamente nuestras fortalezas? ¿Cuáles son más importantes? Eh, ¿Qué acciones tengo que hacer primero y qué dejo para después, que no es tan crítico? Hay un montón de cosas. ¿Cuántas veces discutimos sobre algo que realmente no era tan importante a la hora del negocio? Miles de veces. Entonces digo, eh, yo creo que por eso decía que esta clase era importante en términos de comprender que lo que vamos a ver ahora eh, em, tiene que ver con ese proceso. Les voy a mostrar un cuadrito que está recién estrenado por nosotros, donde a partir de la creación, y esto les pido por favor que lo ven bien, ¿se ve? A partir de la definición de ese modelo de negocio, de la ambición digital. ¿Saben lo que es una ambición digital? Es qué tan profundo va a ser el uso de mis herramientas digitales en ese modelo de negocio. Lo voy a usar solamente, voy a definir un modelo de negocio, entre comillas, digital, solamente porque agregué una página web que tiene información de mi empresa, o realmente voy a hacer eh, que la tecnología sea transformadora en el negocio que estoy creando, ¿no? O sea, creo que la ambición digital es la que nos dice qué tan profundo voy a ser tecnológicamente. Y el modelo de negocios me define, bueno, cómo voy a, dijimos, crear, distribuir y capturar valor usando la tecnología. Una vez que yo defino esas dos cosas, la pregunta es, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar? ¿Cómo empiezo a Me pongo a codificar, me pongo a elegir tecnología, me pongo a pensar a ver qué hacen mis competidores, qué hago. Entonces acá aparece eh, este concepto que lo tomamos no de los negocios digitales, sino que es muy viejo y anterior a los modelos de negocios digitales, que es todo el proceso de planeamiento estratégico, que si quieren tiene cuatro fases. Algunas probablemente la hayan visto en alguna materia, otras quizás no, pero cada una de estas fases en realidad es la alimentación de la fase siguiente hasta llegar a un plan estratégico, ¿no? Hasta llegar a decir,
quiero hacer esto y lo voy a hacer de esta manera. En la parte central está lo que más se conoce, normalmente creo que todos lo han visto en alguna materia, que es la matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades, amenaza, DAFO, FODA, SWOT análisis para los gringos, Depende del que es idioma. archiconocido, que es cómo defino mis fortalezas, cómo defino mis debilidades, cómo defino las oportunidades que veo y las amenazas, pero solamente es un paso intermedio para llegar a mi plan estratégico. O sea, el plan estratégico es qué acciones voy a hacer para eh, mitigar mis amenazas, hacer desaparecer mis debilidades, cómo aprovecho mis fortalezas. Entonces, para construir todo esto hay una serie de pasos, como dijo alguna persona, alguno de los alumnos por ahí, que nada quede librado al azar, que sea profundo, dijo otro, y entonces establecemos herramientas que nos ayudan a llegar a ese plan estratégico, que lo llamamos planeamiento estratégico. Está en todos los libros y puede haber N pasos y N herramientas. Nosotros elegimos estas. El análisis del entorno para entender cuáles pueden llegar a ser, qué impactos positivos y negativos puedo tener del entorno en mi negocio que van a constituir mis oportunidades y mis amenazas del FODA. Y dos elementos, uno es el análisis de la competencia, que en definitiva, analizando la competencia, voy a poder entender parte de mis debilidades y de mis fortalezas, comparándome con la competencia. Y por otro lado, analizando mis recursos, mis activos, o lo que yo considero que son mis activos, los voy a tamizar por un filtro que lo llamamos brío. Brío quiere decir qué activos, cuando yo analizo mis activos, cuáles de mis activos son valiosos, son raros, son inimitables y están bien organizados. Si logro tener todo esto, tengo ventajas competitivas sustentables y si no, puede ser que tenga alguna debilidad para poder aprovecharlo. Entonces voy a tamizar lo que yo identifique como fortaleza o como debilidades por este framework de brío. ¿Está bien? Una vez que tengo este FODA, así estático como está, lo guardo en una carpeta, no me sirve para nada. Entonces lo primero que tengo que hacer es transformar ese FODA en acción. ¿Qué herramienta me ayuda a transformar ese FODA en acciones? Una matriz que se llama CAME. CAME viene, las siglas de CAME son, ¿cómo eran estas? Corregir, la C es de corregir, corregir mis debilidades. La A es de afrontar. ¿Qué voy a afrontar? Las amenazas. Las amenazas, exactamente. Eh, voy em, a mantener, voy a querer mantener, es la M de CAME, es mantener mis fortalezas, ¿no? Eso es lo que quiero mantener. Y explotar, ¿explotar qué? Oportunidades. Oportunidades, exactamente. Una vez que yo defino cómo voy a corregir, cómo voy a aumentar, cómo voy a mantener y cómo voy a explotar, a partir de ahí tengo las acciones con las cuales voy a construir mi plan estratégico. Pero esa acción es una expresión de deseo. Para que eso sea un plan estratégico, que tengo que definir para cada acción qué plancito defino. Ese es el plan estratégico. Y eso lo construimos con OKRs. El monitoreo del avance de ese plan estratégico me va a dar lugar a decir, bueno, arranco un nuevo proceso una vez que alcancé una determinada situación de éxito o de fracaso en algunas acciones que tomé, vuelvo a monitorear cómo estoy y vuelvo a empezar ese ciclo. Este ciclo nunca termina. De hecho, ese ciclo puede provocar cambios tan grandes como
obligarme a revisar mi modelo de negocio. No solamente mantener mi modelo de negocio y correr otro ciclo de planeamiento estratégico, sino que puede ser que tenga que crear un nuevo modelo o cambiar mi modelo de negocio porque o se volvió obsoleto o no estaba tan bien definido o apareció un nuevo tipo de cliente que tengo que considerar, bla, 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 bla. ¿Está bien hasta acá o no? ¿Se entiende? Díganme si se entiende, buenísimo o no. Sí, sí, Se perfecto. entiende. Sí, 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 sí. perfecto. No ¿Respiran? sé si Vamos estas bien. las vieron, cuáles vieron de todas estas. Entiendo que FODA ya lo vieron, no sé si alguna más. Bueno, Pestel lo dio el profe la clase pasada. Sí. ¿Alguna más que hayan visto? No, No, no me llegó. Fonda y Pestel. Perdón, No, solo foda. solo FODA. ¿Se entiende para qué se construye el FODA ahora? Sí. El FODA se construye porque necesito tener acciones que transformen un plan. Si no, no me sirve para nada tener un FODA. Sí, intelectualmente es útil, pero digamos que si eso después no lo transforma en acciones, no tiene sentido. Con el profe Monzón también dijimos, che, si nosotros tenemos que armar un trabajo práctico que incluya en parte todo esto, ¿cuáles son las herramientas gratuitas que existan en el mercado que los ayude a ustedes a ir haciendo el seguimiento de este plan estratégico en su modelo de negocio? Y acá es la parte creativa de todos y que ustedes también nos pueden ayudar a entender si estas son las mejores herramientas o si durante el uso de estas herramientas podemos encontrar otras. No es que yo estoy limitando a que usen estas herramientas, pero es la primera vez en todas las distintas ediciones de esta materia, es la primera vez que estamos trayendo a la mesa académica un framework tecnológico que soporte la construcción del plan estratégico. Para que esto no quede tampoco librado al azar. Entonces se nos ocurrieron algunas herramientas, y esto para analizar para todos. En la primera parte de análisis de la competencia, framework, bueno, todo esto, se nos ocurrió que podía haber algunas herramientas que nos ayuden, ¿no? Porque yo necesito tener información de lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, se nos ocurrió que Google News podía ser una herramienta. Si yo categorizo distintos tipos de búsqueda y me los guardo y periódicamente los miro y los filtro, me puede dar información de lo que está pasando en el entorno y de lo que está pasando con la competencia. Perplexity puede ser una buena plataforma. No sé quiénes conocen Perplexity. Sí. ¿Alguien lo conoce? Yo la usé alguna Sí. vez, pero. Sí, sí. Bueno, es una especie de buscador, pero basado en una interfaz tipo chat de IA. Está basado en IA. Entonces eso nos puede ayudar, si bien tiene pocos tokens gratis, lo estuve probando y tiene pocos tokens gratis, por ahí puede haber alguna otra que nos ayude un poquito más, pero me parece que está bueno para ayudarnos a filtrar lo que salga del radar de las newsfeeds, ¿no? De lo que es la información cruda que viene de los artículos que Google encuentre por nosotros, por ejemplo. Y también se nos ocurrió que usemos Canva, por un lado, para ir llevando esa bitácora de cuáles son los hallazgos. Por ejemplo, tenemos que construir el pestel con todos los impactos que tiene. Tenemos que entender a la competencia. No sé, usar algunas herramientas colaborativas. Canva puede ser una, que es la que yo estoy usando acá, pero con otro, si quieren, con otro eh, template, pero puede ayudar a ir llevando esto y siendo colaborativo entre ustedes. Para construir la matriz FODA a partir de esto y la matriz CAME a partir de la matriz FODA, creo que también Canva, puede haber herramientas mejores, pero estoy hablando de Canva, puede ser Miro también,
pero me pareció que Canva podía ser algo que ya estén usando ustedes en alguna otra materia o en la universidad y nos puede ayudar también a construir ese FODA y, y linkear después acciones con cada una de los hallazgos del FODA. Y después para construir el plan estratégico, encontré una herramientita, no la conocía, me gusta, es muy sencilla, se llama Coda, construye tableros de estas características, donde yo puedo definir un objetivo y le puedo definir key results, quién es el dueño de ese key result, y esta es una barrita de progreso que yo manualmente la muevo y el promedio me dice cuál es el avance en el objetivo de, en este caso, incrementar la satisfacción del usuario. El promedio entre el 80 y el 90 de las dos acciones vinculadas eh, con este objetivo, da un promedio, o sea, nada, nos sirve para entender y evaluar cómo estamos y hacer un rápido monitoreo de cuál es la situación. ¿Qué opinan de todo esto? Es la primera vez que lo estamos presentando, así que toda opinión es válida. A mí me encantó. Profe, ¿puede repetir el nombre de la última plataforma que acaba de decir? Que Acá está está, bueno el Coda, tablero. Coda. Ahí No, está el no, nombre. la aplicación que decía que marcaba los objetivos y que les da los Eso lo vamos a results. ver, ahora lo vamos a ver. Coda es la plataforma y el Toda. template de Coda que Ahí estoy va. usando es OKR. Ahora lo vamos a ver. Bueno, gracias. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Excelente la propuesta de Oh. herramienta. Miró me parece excepcional. Ah, Bueno, sí, es lo más. Miro y Lucy Chart están buenas. claro, ya lo sé, puede ser que haya otras, ¿eh? Y estaría bueno también, si quieren, en los foros que tenemos así de discusión, si Sí, proponen otras proponen. herramientas, bienvenido sea. Sí, sí, Yo lo que Mural, quiero por es ejemplo. tener un set de herramientas gratuitas que después, una vez que lo tengamos, se lo podamos dar a los alumnos que vengan en la próxima camada ya un poquito más armado. Sí, Sí, Luciano. me parece que, perdón, ya no que me metí, me parece que está bueno como para sentar una base y a partir de ahí empezar a iterar y construir, empezar a sumar, pero está bueno como para estandarizar un modelo de trabajo y que la base esté bien plantada. Mm. Perfecto, Nico, gracias por el comentario. Luciano, te escuchamos. Nada, me quedé pensando en la explicación que diste y voy a decir una barrabasada quizá, ¿no? Me parece una locura, digamos, esta idea esta suerte de ciclo permanente, digamos, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar evaluando, es como una nunca terminar, digamos, ¿no? Es terrible. Pero, pero es la realidad también. O sea, es Buen así. comentario, Luciano, buen Sí, comentario. pero es una locura, ¿entendés? Porque si no es como que todo el tiempo y dale que va, ¿viste? No, listo, frenamos, sí, lo voy Igual, así. igual No, es que no es como para bajarte un poco la ansiedad y el estrés no es que, digamos, estás todos los días haciendo todo esto, digamos, que normalmente las empresas grandes tienen un ciclo, un poco lo que les contaba la clase pasada, tienen un ciclo que lleva determinados tiempos, periodos, y se hacen cada tanto tiempo, y dependiendo, digamos, por ahí los ambientes en los que se mueven, no es lo mismo una empresa en Europa o en Estados Unidos, que son mercados un poco más como estables, entre comillas, que un mercado como el de Argentina, donde tenés como muchas variables en juego, que como que hay determinadas cuestiones que las tenés que como a reanalizar o planteártelas cada tanto, porque bueno, va variando, digamos, somos un mercado, digamos, dinámico, por decirlo de alguna forma prolija, que como que cambia, digamos, y que cambian las reglas de juego constantemente, y entonces eso te lleva a vos a tener, digamos, que como autoanalizarte, tal vez no hacer todo el proceso completo, pero como tomar puntos y volver sobre esos puntos porque en realidad te van a afectar como negocio. Entonces sí,
va a depender mucho a veces de en qué mercados te manejas, el tamaño de tu empresa, el tamaño, digamos, de la organización, pero sí es recomendable o es aconsejable sí hacer como revisitar, digamos, estos planes. No, y te agradezco, Luciano. Bien, Javi, buenos comentarios también. Me quedé pensando en lo que dijiste. Eh, Creo que el mundo, y lo que hablábamos antes de el gallego que se puso un bar en el año Mm, 30 y estuvo casi sí, 70 años quizás sin pensar en todo esto, eh, y de golpe apareció Rappi. se le acabó el negocio. Eh, O el no, no, taxista, Sergio, el taxista. no, no, El taxista que vivió ¿cuántos años? 50, 60 años de la misma forma, con el mismo modelo de negocio y de repente apareció Uber, Los bancos los los bancos, bancos. todo. Y con la lamentablemente fintech. nos tocó esta época y por suerte hay un framework. Y por suerte también estamos definiendo nosotros acá un conjunto de herramientas tecnológicas que nos ayuden a agilizar un poco ese análisis. Eh, lo que sí es cierto de lo que vos decís es eh, los negocios se complejizaron en todo sentido y probablemente lo que antes las empresas hacían una vez por año o un plan Sí, cada 5, cada 3 años, cada 5. hoy eso ya no te alcanza. Mm, Entonces, quizás, quizás hay partes de este modelo que hay que pensarlos distinto, por eso estas herramientas, porque quizás no es que vos tengas que seguir un proceso pesado todo el tiempo para poder hacer todo esto como con lo que vos decís, es una locura todo esto. Me gusta tu comentario, ¿eh? Me hace pensarlo. Eh, Creo que quizás lo que hay que pensar es algún monitoreo permanente en algunos aspectos y por eso, desde mi punto de vista, es tan clave tener un framework tecnológico que soporte el plan estratégico, porque necesitas ayuda, porque si no te vuelves loco. Pero lo vas a tener que hacer, de alguna manera hay que hacerlo, porque el mundo está complicado y está evolucionando muy rápido. O sea, no sé si alguna vez leyeron ustedes algo de Tim Urban. Es un tuitero, bueno, no es tuitero, es un bloguero. Ahora hace tweets, pero en su momento era bloguero. Que el tipo lo que planteó y que me pareció excepcional, dijo, hizo una analogía, ¿no? Si vos traías alguien del siglo XIX, agarraba un tipo del siglo XV y lo llevaba a su mundo del siglo XIX, el tipo podía sorprenderse por algunos avances, pero no se iba a volver loco. Si vos traes un tipo del siglo XX, de inicio del siglo XX al siglo XXI, le quemás la cabeza. Entonces hay que entender, hay que tener en cuenta que la tecnología exponencializó, no sé si dijiste esa frase, el mundo de los negocios. mm. Sí, sí, coincido Creo plenamente. creo que una expresión que usaste, que es la que lo resume todo, digamos, ¿no? Que es aplicable a un montón de cosas y dijiste, los negocios se complejizaron. Digo, ¿no? Como todo se complejizó, digamos, la Mm, actividad académica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo se Sí, complejizó y los negocios obviamente no escapan. De todas maneras, en el ejemplo que daba el profe, digo, bueno, una empresa grande está bien, tendrá un lugar, gente que se dedique a esto. Digo, el problema lo tiene por ahí esto, ¿no? Administración de negocios digitales. El emprendedor que arranca, claro. que tanto, que tanta impronta tiene la carrera, aparte, ¿no? De estos muchachos, larga, anímense, digamos, ¿no? Digo, Bueno, sí, 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 enfrentar esto es demencial, profe. sí. No, y tenés un tema, ¿no? Por eso al emprendedor se le hace tan cuesta arriba hoy emprender.
Claro, Empezás con un negocio digital y viene mañana OpenAI y te mató el negocio en 2 minutos. se terminó, Mm, claro, claro. ujú. Se terminó el negocio de un día para el otro. ¿Eh? Pero Bueno, bueno, ¿estamos de acuerdo con todo Nada. esto? ¿Les gusta? Lo otro importante que yo quiero remarcar, y estuve investigando bastante el tema, no encontré ninguna plataforma tecnológica que soporte el proceso de planeamiento estratégico de punta a punta. A nadie se le ocurrió. Hay muchas herramientas que soportan distintas partecitas de esto, Mm. pero no hay ninguna que soporte el proceso, el flujo. Así que bueno, estamos creando algo. Así que los invito a ayudarnos a crear esto en la materia y todo lo que ustedes traigan es bienvenido. No lo dejen en el chat de acá solamente porque vi algunos comentarios, sino vayamos encontrando algún lugar dentro de nuestros foros donde podamos discutir sobre las herramientas. Lo que sí les pido es, tratemos de encontrar herramientas que sean comunes para que todos la usen, ¿no? Sí, Puede sí, ser que un grupo use una, otro use otra y después decidiremos, pero algo tipo open source. bueno, sí tienen que ser gratuitas y Sí. sí tienen que ser. ¿Conocen ClickUp? La escuché ¿Cuál? nombrar, pero ClickUp. ClickUp, no, no la Sí, conozco. No la yo lo conozco. usaba. Bueno, nada, creo que tiene diferentes módulos y no sé si cubre de punta a punta lo que pretendés que cubra la herramienta, pero muchas de las cosas que estuviste nombrando creo que están dentro del ecosistema. Dale, a mirar. ClickUp, la voy a mirar. Gracias. De Gracias nada, por el comentario. ¿Quién me lo pasó Nico, esto? ¿Quién Nico, fue? Nico Nico, gracias, Fernández. Nico. Muy nada. bueno. Si se les ocurren otras, buenísimo. Y por ahí podemos reemplazar alguna de estas, no Mm. sé, veámoslo. Tampoco tiene que ser algo complejo, porque si es complejo tampoco se usa. Prefiero un Canva Sí, que, que es si algo, bien no que es tiene, algo directo, digamos. claro, si bien no es sofisticado, después cuando hago una flechita de un lugar al otro, después eso no tiene vida en una base de datos, pero también te necesitamos, como decía Luciano, no volvernos locos con las plataformas, porque si no esto se transforma en algo inmanejable. Bien, seguimos. Ahora la idea de esta clase es tratar de entrar en particular en cada una de estas herramientas. Por eso digo que no sé si vamos a llegar a verlo todo porque es mucho, pero la idea es que podamos ir avanzando en todas estas y charlando un poco sobre cada una y dándole una visión de conjunto a todo esto. Para eso hacemos el trabajo práctico, gente, para tener un plan estratégico que nos ayude a construir nuestro negocio. Después aparecen otras cosas anexas, una, un plan de marketing, un plan de data, si voy a usar CRM, si voy a usar CDP, quién es el buyer persona, qué tipo de clientes tengo. Me parece un montón de cosas. Pero digamos que el corazón es esto. Bien, vuelvo. Ah, Vamos a la competencia, ¿no? Vamos a hablar de la competencia. ¿Se acuerdan? Estábamos acá. Vamos a tratar primero de hablar del análisis de la competencia. Bien. Antes que nada, como siempre, la etimología de la palabra. ¿De dónde viene la palabra competencia? Yo no lo sabía. Competencia se conforma de dos palabras. Com viene de comunidad, de algo que se hace, de algo que refleja unión o encuentro, ¿no? De compartir, ¿no? Comunidad. Y de un verbo que se llama petere, no sé cómo se dice, que es un verbo indoeuropeo que dice iniciativa por alcanzar algo. O sea, lo que quiere decir esto es que vamos a ser varios tratando de alcanzar algo. Por eso
se transforma esa palabra en competencia, ¿no? Varias personas buscan lo mismo y ahí puede surgir rivalidad o contienda. De ahí viene la palabra competencia. También se usa para otra cosa, cuando varios estamos aspirando a tener alguna virtud o tener algo. Por eso la competencia se usa también cuando hablamos de nuestra aptitud o idoneidad para algo, ¿no? Nuestras competencias. Por eso la misma palabra se usa para dos cosas que parecen distintas, pero tienen relación. Y el análisis de la competencia un poco es, o sea, todavía no definimos quiénes son nuestros competidores, pero es cómo comparo a los que van a ser competidores, que van a buscar lo mismo que yo, para comprender qué tienen, cómo lo hacen y cómo me comparo yo con ellos, dónde yo tengo una ventaja competitiva o una debilidad. Y para eso tengo que hacer un análisis detallado de mis competidores, para entender sus tácticas de ventas, de marketing, cómo están pensando en crecer, qué parte es central, cuáles son sus fortalezas, qué parte es central de su negocio. ¿Para qué hago todo esto? Para entender cómo lo están haciendo ellos y cuáles son mis ventajas y mis debilidades frente a mi competidor. Si quieren ver un poquito más en detalle esto, pueden entrar acá a este site de HubSpot y acá van a tener más información. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentarios sobre los competidores? Porque ahora quiero entrar en un detalle mayor, que es, volviendo a la etimología de la palabra, ¿de qué tipo pueden ser nuestros competidores? ¿Cómo son nuestros competidores? ¿Quiénes son los que compiten con nosotros? Los que ponen el mismo producto que el nuestro, ponen los servicios, perdón, ¿eh? Bien. ¿Quién habló ahí? Carlos. Carlos. Mismo Sí. producto o servicio. O sea, buscan darle lo mismo al cliente, digamos. Quizás no el mismo De- producto o servicio, pero Exacto. quizás sí buscan satisfacer la misma necesidad. Satisfacer la misma necesidad se entiende que no es darle el mismo producto. O sea, Pepsi y Coca pretenden darle el mismo producto al cliente. ¿Está bien? Lo que vos estás diciendo es satisfacer una necesidad. ¿Cuál es la necesidad del tipo que compra una Coca? Y en este caso, si tiene el Hace Fernet, Está bien, me parece bien. ¿Cuál es la necesidad del tipo que compra una Coca? Saciar la sed. Ser feliz. Saciar la sed. sacarse la gana de tomar algo dulce. Te diría que es Aparte, la necesidad en sí misma la de tomar una Coca-Cola, digo. no, profesor, yo creo para que mí genera la necesidad, ¿eh? ah, Porque no es necesario. Interesante todo. Sebastián, y hay alguien más que levantó la mano. No lo veo, En pero... base a lo que vimos anteriormente, los productos complementarios también serían como una competencia. Productos que influyen en nuestro negocio. Puede ser, muy bien. En A ver, definitiva, si el que hace el producto complementario al mío toma decisiones, pueden impactar en mi negocio. yo tengo una mirada distinta, digamos. Dale, Andrés, me gusta. Con, con- con otro que no necesariamente esté en el mismo rubro que yo, cuando compito por el mismo recurso, digamos, ¿no? En este caso que es el dinero que quiero captar del cliente o lo que quiera captar de quién es nuestro cliente. Eh, compiten, por ejemplo, no sé, una plataforma como Facebook con un jueguito del celular y los dos están compitiendo por el mismo recurso que es nuestra atención.
y son dos productos distintos, pero el recurso por el que están compitiendo es el mismo que nuestra atención. Entonces, yo creo que compiten con nosotros los que van en busca de ese mismo recurso que estamos buscando nosotros. Y también compiten por el mismo recurso, yo te diría, un club de deporte con una plataforma de videojuegos. Exactamente, sí, sí, por nuestro tiempo libre en ese caso, por nuestro ocio. En ese caso, perdón, profe, ¿no sería una competencia directa y también una competencia indirecta? Claro, muy bien, muy bien. A eso vamos justamente. Eh, Tenemos distintos tipos de competidores, ¿no? Como ustedes bien dijeron, tenemos competidores directos, por ejemplo, con todos los asteriscos y llamadas que quieran poner, Coca-Cola y Pepsi podrían ser competidores directos. Prime, HBO y Netflix podrían ser competidores directos. ¿Está bien? Los dos compiten por darle al cliente el mismo producto. Y por otro lado, tenemos competidores indirectos. Acá, como alguien decía ahí, puede ser, estoy compitiendo por el tiempo libre, estoy compitiendo por la atención de la persona, estoy compitiendo para saciar la sed, por lo tanto, si estoy compitiendo para saciar la sed, probablemente eh, agua y coca puedan ser competidores. De hecho, Coca-Cola Company tiene marcas de agua. Por lo tanto, empiezan a aparecer competidores indirectos. No atacan al producto en sí, sino a la creación de valor de lo que hace mi compañía. ¿Se entiende? Sí. Y aparecen dos dimensiones también que cruzan todo esto, ¿no? Los competidores legacy, ¿no? Cuando competían el remis y el taxi, ¿no? Los dos estaban instalados en el mercado con muchos años, con tradición, con perfiles de clientes un poco diferentes o con algunas necesidades un poco distintas, pero los dos atacaban al mercado de transporte de personas. Pero después aparecen emergentes, ¿no? Aparece Uber, que trae innovación y que es emergente y que puede atacar de manera directa o indirecta a mi negocio. Entonces, un poco para que Luciano se ponga un poco más nervioso todavía, no solamente tenemos competidores directos, también tenemos indirectos y además podemos tener competidores directos e indirectos que ya conozco y ya sé cómo funcionan y ya estudié y mañana me puede aparecer uno que no tenía ni idea y que puede entrar al negocio gracias a algún tipo de innovación. ¿Cómo lo ven todo esto? Pero esto de la innovación es lo que nos está pasando absolutamente a todos con la inteligencia artificial. No hay Ejemplo. ninguno de nosotros que no se sienta amenazado por por esta competencia. Así que acá estamos también todos, toda la humanidad está en Sí, es ese... lo que, por ejemplo, lo que le pasaba ahora te dejo, Adrián, y para complementar lo que estás diciendo, la otra vez en alguna clase, creo que fue la pasada, hablamos de la transformación de Google también, porque Google
tenía sus propios competidores, tanto directos como indirectos, ¿no? Pero que eran legacy, ¿no? Que podía ser Bing, que podía ser, eh, no sé, Amazon, si usaba, Yahoo. no, Yahoo, y por eso podía ser directo, después tenías indirecto, que podía ser Amazon o algún otro, para buscar determinados tipos de cosas más especializadas. Y de golpe aparece Perplexity o cualquier herramienta de búsqueda con IA que hace que para Google sea un emergente, que no lo tenía previsto y tiene que adaptarse. Entonces sí, nos pasa a todos y le está pasando a las empresas de tecnología también. Mucho de lo que vino hasta ahora de emergentes estuvo basado fuertemente en destruir la intermediación, para llamarlo de alguna manera. Pero va a evolucionar en otras cosas, pero digamos que principalmente destruir la. Perdón, había dejado a alguien colgado que antes de Wally, no sé quién era, de Wally, antes de Wally. Bueno, si no, Wally, dale. No, yo ahí como decían que es una amenaza a la IA, yo soy analista programador. Y entonces, con otro amigo decíamos, chao, fue nuestra profesión de programar. Y empecé a usar la IA, pero no como competencia, sino como para ayudarme. Y entonces ponerle, qué sé yo, en 10 días te armé un sistema, en 3 días lo modifiqué. Lo usé como herramienta, no como una Sí, amenaza. puede ser una oportunidad, por supuesto, por supuesto. Entonces, Estamos como hablando más que, de competidores, pero sí sí, puede ser una pero a oportunidad. veces hay cosas que vos la ves como amenaza, pero la puedes usar como algo aliado para sobresalir sobre la competencia. Claro, Wally, eso lo vamos a ver cuando hablemos un poco de FODA. Ahora estamos hablando más de los competidores, ¿entendés? O sea, a Google le apareció Perplexity. No es que la IA en sí es algo bueno o malo para Google. Le apareció un competidor que usa una tecnología totalmente distinta. A eso me refería. No, está bien. Pero sí es pertinente tu comentario y lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos del FODA. Ahí vamos a hablar de amenazas o de oportunidades. Bueno, ya lo hablamos con Javier Monzón, con el profe, en la clase anterior, cuando hablamos del Pestel y hablamos que la T de Pestel es los impactos tecnológicos, ¿no? Mm. Bien, ¿qué más? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, perfecto. Sí, se entiende Sí, perfecto. profe. Sí, Sí. profe, se entiende. Bien, Por ahora, profe. entonces me parece que el análisis de la competencia digital tiene que evaluar competidores directos e indirectos, entender las fortalezas y debilidades de nuestros competidores para entender nuestras propias fortalezas y debilidades, obviamente cómo se pueden aprovechar y también estar al tanto de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Porque esto nos puede aparecer en cualquier momento. Así que el análisis de competencia digital va a ser un elemento clave. eh, y existen varias herramientas para analizar la competencia, ¿no? Ahí podemos usar, nosotros sugerimos directamente, vayamos al framework que definimos, pero podríamos agregar en el framework, también agregamos algunas otras herramientas que pueden ser SimilarWeb o el mismo, ¿cómo es que se llama? Google Ads, ¿no? Que tiene herramientas de análisis para, para palabras clave y ver cómo esas palabras clave se van a comportar cuando nosotros creemos una campaña de marketing, bla, 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 bla. Entonces creo que hay varias herramientas que podemos utilizar, ¿no? Para investigar por palabra clave, o sea, quiénes son nuestros competidores cuando yo pongo, quiero saciar la sed de mis clientes, ¿no? O lo que sea. Eh, a quiénes están siguiendo en las redes sociales, quiénes siguen a quién. Eh,
el análisis de tráfico de cada sitio. Y con eso vamos a obtener un montón de información que nos va a dar cómo está posicionada la competencia, cómo estamos posicionados nosotros, si el público objetivo es el mismo, cómo es su estrategia de desarrollo de información, de contenido. eh, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la competencia. De este sitio web trajimos una mini metodología de cómo analizar la competencia, ¿no? Por un lado, encontrar a nuestra competencia online. Hoy hay un montón de herramientas y de elementos para encontrar esa competencia. Después tenemos que hacer un ranking de ellos, ¿no? ¿Quiénes son los que están mejor posicionados? ¿Quiénes están ocultos? O sea, hay herramientas que nos pueden ayudar a ver eso. Después empezar a investigar uno por uno, ¿no? ¿Cuál es su actividad en las redes sociales? ¿Cómo interactúa con sus clientes? ¿Qué tipo de comentarios hacen? ¿Cómo está evaluada por sus seguidores? Obviamente también analizar las páginas web que tengan, entender cómo es la experiencia del cliente, qué tan fácil o difícil es comprar algo o devolver algo, o cómo evaluar el funcionamiento de mis competidores, qué tipo de precios de pricing usan, cómo le facturan al cliente, cuánto les cuesta a un cliente comprar para que nosotros podamos armar nuestra propia política de precio. ¿Cuál es su propia estrategia de captación de clientes, ¿no? Cómo, cómo identifican y cómo atraen a sus potenciales clientes. Eh, o sea, principalmente su estrategia de SEO, que ahora sabemos que se está volviendo un poco más obsoleta esa estrategia de SEO con la nueva estrategia de Google, pero bueno, sigue siendo válida. Sigue generando Eh, plata. Sigue ganando plata. Mm. ¿Y cuáles son las estrategias de fidelización? O sea, que sigue la empresa para asegurarte que el que compró vuelva a comprar. Como dice acá, tácticas para enamorar clientes. Entonces, esta es una metodología o un checklist de cosas que tenemos que hacer cuando analizamos la competencia. ¿Está bien? ¿Lo ven razonable? ¿Cómo lo ven? Eh, Sí. Perdón que diga lo que voy a decir, pero o sea, lo veo razonable, pero lo veo un poco obsoleto. Ajá, Eh, dale. con la mano, de la mano con esto que venimos hablando de la IA, y no lo quiero volver a traer a colación todo el tiempo, pero bueno, es que está ahí. O sea, básicamente es tratar de definir cuál es el mejor prompt para poder realizar este trabajo o que lo realice de manera automática. O sea, dándole un contexto importante de tu negocio y después haciendo un prompt por cada uno de los puntos, ya sea un análisis SEO o GEO más que SEO, porque ya el análisis SEO está pasando como casi a un segundo plano. No sé, después cómo es la estrategia de captación de clientes, la investigación de los precios, la estrategia de fidelización y demás, es como que se puede llegar a crear algún tipo de prompt maestro que te lo saque. Entonces, la utilización de estas tipo de herramientas está bueno, o sea, está bueno entender el concepto para poder utilizarlo, para poder sacar el jugo o el provecho a lo que te da, a la información que te da y poder decidir en base a eso, pero después las herramientas de uso, me parece que ya está todo como centralizado en la IA que te centres a usar. O por lo menos es lo que me pasa a mí, que me está pasando en estos últimos meses de trabajo. Sí, yo creo que y gracias por la aclaración y está buena la discusión. Yo creo que el cómo lo haces, con qué herramienta lo vas a hacer hoy, probablemente no te evita entender el qué tenés que hacer.
Probablemente parte de las herramientas de estas no las uses o uses directamente la IA para que te dé la respuesta, pero tener esta visión de qué es todo lo que tengo que saber de mis clientes y después cómo voy a usar un prompt para que me genere esta información, eh, creo que puede aportar más valor. Es mi visión y es mi propia experiencia también en el uso de estas herramientas. Cuando yo sé lo que quiero hacer, cuando yo sé lo que quiero buscar, me da mejores resultados. ¿Se entiende, Nico, lo que digo? Sí, sí, obvio. Entonces sí, Eh, puede ser que algunas de estas herramientas ya no se usen o lo que sea. no, lo que pasa es que los que venimos trabajando en la industria o más o menos venís pensando en generar diferentes tipos de negocios y demás, como que esto lo venís absorbiendo porque es en su momento cuando empezamos, era lo que teníamos que aprender para tener este plan, para poder elaborar este planeamiento estratégico o este plan estratégico. Ahora las herramientas me parece que cambiaron o que son otras. Entonces, no es más el cómo usar herramientas, sino cómo aprovechar lo que las mismas herramientas te dan. Por ejemplo, No, esto, por ejemplo, de que ya antes, si vos tenías que hacer un ranking de competidores, quizás te pasabas, no sé, una semana eh, revisando todas las redes sociales y demás y tratando de hacer diferentes tipos de investigaciones o un análisis web donde veías el tráfico o analizabas el SEO y cuáles eran las palabras claves y las sacabas. Y ahora simplemente tenés que escribir un prompt y, no sé, sí, ¿y más qué si le tenés... vas a decir qué le vas a decir en el prompt? Uf, obviamente le daría todo el contexto de mi negocio El contexto de qué? y el nombre de mi negocio, mi sector, la industria donde quiero armarlo o donde estoy trabajando, las principales palabras claves que considero que me llaman, que describen mi negocio, mi URL si es que la tengo, dónde estoy geolocalizado, eso quizás es bastante importante, no sé si es local, nacional, en qué país, bla, bla, bla. Qué producto o servicio estoy vendiendo o tratando de poner en el mercado. Y después, bueno, el prompt dependiendo de cada una de las cosas que vos quieras. Pero no sé, por ejemplo, para analizar la competencia, le pondría que sea un consultor especializado en análisis de competencia y marketing y le doy el nombre del negocio, el sector, las palabras clave mías y a partir de eso que realice todo el análisis detallado de la competencia que él considera. Le pongo que haga un deep research y, y empiezo a trabajar de eso. A partir de eso, no me lleva más de 20 minutos. Después tengo que masticar y trabajar sobre el resultado que me da. Por eso, pero vos tenés que, a eso me refiero. Vos vas a tener que analizar, olvídate de qué herramientas usás, pensá en las dimensiones de análisis que vos tenés que hacer. Porque esto después no va a quedar acá. Esto después vos lo vas a usar para compararte a vos mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, las dimensiones de análisis las vas a tener que tener. Yo no niego el uso de esto, al contrario, yo lo uso todo el tiempo. Y lo uso sistemáticamente. Y todo lo que me estás diciendo está perfecto. Ahora, por eso yo te pregunto el qué vas a obtener como información, para qué lo vas a usar después. Porque vos vas a tener que compararte. Y vas a tener que ir profundo. Entonces, me parece que hay cosas que vos podés decir no uso determinadas herramientas y uso otras para poder encontrar estas dimensiones de análisis. ¿Se entiende lo que digo? Va Sí, a ser sí, mi visión. sí, no entiendo, entiendo. Y no niego que obviamente haya que hacer un trabajo sobre los resultados que te da X herramienta y tenés que saber para qué sirve cada una de las cosas que obtenés, desde no sé, la estrategia de la captación o los precios, bla, bla, bla. Pero Sí. bueno,
Me Sobre parece que todo por el estado del arte actual de estas plataformas. No te va a dar un resultado directo. Vas a tener que trabajarlo un poquito y vas a tener que asegurarte, porque ahí estás armando tu estrategia de negocio. Entonces, sí, de alguna manera obvio, lo tenés que revisar. obvio. Gracias, Nico. Muy buena conversación. Aliocha. Creo que estaba Andrés antes que yo. Andrés, Dijo este comentario dale. chiquito, en realidad, profe. A ver, yo, mi formación es con inteligencia artificial y en ciencia de datos. No nos olvidemos que los modelos que utilizamos, por más que van mejorando, son modelos conversacionales y que están programados, pensados para dar una respuesta. Y esa respuesta Por eso digo que vamos a tener que revisarlo, porque todavía no están en el es, estadio de avance que pretenden quiero, decirnos que está. redondear, tiene dos características. Una que puede alucinar porque va a tratar de responder de todas formas y a veces manda fruta y muchas veces manda fruta. Sí, Y la otra que es me ha importante, pasado. que a veces la tenemos menos en cuenta, es que tiene sesgo las respuestas. Porque el sesgo tiene que ver con cómo se alimentó la información de esa inteligencia artificial. Entonces, ¿es como una herramienta más? Sí. ¿Nos podemos quedar exclusivamente con los que nos da la herramienta de inteligencia artificial? No. O sea, tenemos que hacer nuestro laburo manual, además del de la inteligencia artificial. Sí, sobre No nos todo, fiemos exclusivamente de eso. estoy totalmente de acuerdo con vos, Andrés, la uso mucho. Hay algunos agentes más especializados, por ejemplo, lo que hablaban de todo lo que tiene que ver con código y con todo eso. Ya los agentes están bastante bien, le falta un montón y me ha hecho bastante lío muchas veces, pero digamos que está bastante bien. Cuando te metes en temas profundos como eh, que es lo que estamos construyendo ahora en mi empresa, que es soluciones basadas en YOLO 26, con ciertas características con modelos complejos de estadística y etcétera. La verdad que lo que hay hoy, el estado del arte hoy de los modelos de código no me ayudan demasiado, pero sí es cierto que ha evolucionado mucho. Para otras cuestiones, como esto, vos podés pedirle que se comporte, como decía Nico, y lo respeto lo que dice, que se comporte como una especialista en un determinado tema, por ejemplo, en armar análisis de competencia, pero sí va a alucinar, es muy probable que alucine y es muy probable que su respuesta tenga que ser analizada para no mandarnos errores garrafales en nuestra propia empresa, ¿no? Sí, sí. Digo, yo hoy en día, O eventualmente, como, no sé, alguno de los chicos mencionó, es cómo fue alimentada esa inteligencia. O sea, yo pero igual también está, considero plenamente de que hay que utilizar las herramientas. Lo único que o lo que tenemos que tener conciencia es que lo que nos devuelva no es como la pura verdad, digamos, no es como no, no tenemos que utilizarlo como esta es la ciencia cierta, sino que justamente hay que hacer un trabajo sobre ese resultado y un análisis sí, sobre ese resultado. sí. Pero está muy buena la conversación, No, está Nico, buena. Andrés, la verdad que espectacular, porque me parece que enriquece mucho. Había dos que habían levantado la mano y la bajaron, no sé si porque se cansaron o ya Se les fue... cansó la mano virtual. sí. Sí, ahí Seguro. yo tenía una consulta. Eh, Ahí veo que son todos análisis de dato duro, medible, digamos, ¿no? Sí, Se hace también un análisis de la forma en la que se posiciona o en la forma en la que comunica un competidor. por supuesto, por Mm. supuesto. Sí. Y Es ahí mucho más no, difícil de claro, ahí no hay medir. ninguna herramienta. Claro, es mucho más difícil de Es, medir. Mm. Sí. Podés tener algunos indicios y puede haber herramientas, como decía Nico, que te puedan ayudar, como por ejemplo el análisis de sentimiento Sí, o los respecto de una análisis de marca. NPS. Hay un claro, montón de elementos que podés usar, sobre todo hoy aprovechando algunas estrategias de IA para poder hacer ese tipo de análisis un poco más eh, Cualitativo. subjetivos o cualitativos. Sí. Mm. Gracias por el claro. comentario. Muy bueno. Bien, ¿estamos bien hasta ahí?
Estamos justo a las 8, Sergito. No sé si querés hacer un... Sí, sí, profe. Pocas mujeres comentando, che, ¿qué Muy bien, pasa? Sí, profe. sí, no sé, están, ¿Qué están pasa relegadas con las el... chicas. No sé No sé qué. qué pasa, no sé qué pasa. Las tenemos que fomentar, empujar para Claro, que opinen. sí. Bueno, a ver si me queda algo más de la competencia. Eh, Nada, después si quieren Ahí hay buscar, ejemplos. a mí me encanta buscar esto. Todas las empresas que cotizan en bolsa, todas tienen una parte que se llama, dentro de su página web, que se llama relación con el inversor o investor relations. Lo que hacen es generar documentos que los generan trimestralmente y después generan un compendio anual acerca de la marcha de su negocio y de todo lo que consideran relevante de su negocio. Tanto Amazon como Meta tienen eh, em, Es información dentro de sus pública. reportes Mm. a los accionistas y que es público y todo el mundo se la puede bajar, tienen partes que hablan de su propia competencia. Entonces se me ocurrió que podría ser importante, esto es del 2023, porque es año vencido, habría que ver ahora el del 2024 o del 2025, no sé, el del 2025 seguro no salió, habría que mirar el del 2024, pero no importa, no es relevante el año, porque no estamos hablando de números, estamos hablando nada más de cómo ellos analizan, yo lo traduje al español, está en inglés, cómo ellos analizan su propia competencia. Y es un tema clave que tienen estas organizaciones, saber quiénes son sus competidores. Porque a partir de ahí definen cuáles son sus amenazas, cuáles son sus debilidades. Si ustedes se fijan, ellos dicen, bueno, Amazon dice, bueno, estos son mis competidores principales, minoristas, editores, vendedores, distribuidores, motores de búsqueda web, porque compiten con Google también, porque en definitiva Google tiene también el Google Shopping y que compite con Amazon, porque en definitiva, si Google saca un Google Shopping para que para que puedas buscar dónde comprar más barato, le arruinas el negocio a Amazon, porque si lo encontrás más barato en otro lado, vas a entrar por el otro lado. Entonces, compiten. Fíjense todos los tipos de competidores que ellos mencionan acá, ¿no? Directos e indirectos. Fíjense, empresas que brindan servicios de publicidad, suelen ser en formato digital u otros. Eh, y después habla de cuáles son, fíjense el análisis que hicieron acá de la competencia, ¿no? Algunos de nuestros competidores, ahora dejo a los que querían hablar. Algunos de nuestros competidores actuales y potenciales tienen mayores recursos, historias más largas, más clientes, mayor reconocimiento de marca y mayor control sobre insumos críticos para nuestros diversos negocios. Pueden obtener mejores condiciones de los proveedores, adoptar precios, o sea, fíjense, Amazon lo habla, no dice quiénes son, pero sí establece que tiene competidores, que los analizó y que sabe dónde tienen los competidores las fortalezas frente a ellos. Los invito a recorrerlos porque la verdad que están buenos estos análisis. Los van a tener creo que están, ¿no, Javi? En el Sí. mosaico. Mírenlo Si no porque es están interesante. si no están en la presentación, creo que se dispara el doc, ¿o no? No Una estamos pregunta. hablando algo acá que no se aplique en la vida real. Las empresas, el análisis de sus competidores, lo hacen y lo documentan. Sí, entonces tenemos dos acá, dos personas que tienen la mano levantada. Florencia, Florencia y porque, Sebastián. bien, ahí, bien. Dale, Las Flor, chicas al frente. aprendan el resto, dale. Bueno, parece que Flor se bajó. No, la agarró Ah, nuevamente la estaba hablando, timidez. no, no, Inhibieron. estaba hablando muteada. Dale, Es como dale. mi vieja. Este, no, con el respecto del tema de competidores, escenario, por ejemplo, yo estoy analizando
abrir un negocio que sé que no hay competidores acá en Argentina, que sería pionera en Argentina, pero vi que este negocio sí funciona, que sí hay, no mucho, pero hay en Estados Unidos y en España específicamente. Sí. Ahora, yo no tengo un punto de referencia en mi país. Cada país tiene sus leyes, sus trabas, sus chanchullos, porque, digamos, si cuando Me voy a ser resulta más difícil específica en lo creer, que me quiero resulta llegar, difícil porque que no es un tengas ni, proyecto de IoT, ¿no? perdón, se te No traba un existe, lo poquito. averigué, perdón, lo Pensé que O era a yo mí, averigüé, no nomás. sé si a vos o a mí. No, no, pensé que era yo ah, también, pero no. creo que soy Dale, yo, Flor, ¿no? otra vez, dale, otra vez. No, porque analicé, viste, en el mercado, estuve buscando, esto traigo a raíz de la materia que tenemos de taller. Sí. Y vi que hay empresas en Estados Unidos y en España, pero en Argentina no existe. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuán viable es si no existe en Argentina? Porque si no existe es porque algo pasa con Edesur y Edenor que te impide llegar a ese nivel de negocio. Estoy hablando suponiendo, pero ¿cuál es mi punto de referencia cuando es algo nuevo? Bueno, por un Si no lado, hay- no es solamente analizando los competidores. Puede ser que vos digas, mira, yo estoy en un negocio que no existe en el mundo, no tengo ni Mm, competidores directos ni indirectos. Que me sí, resultaría raro, Flor, que no exista ningún tipo de competidor, ni directo ni indirecto. Puede ser que hayas encontrado la aguja en el pajar, pero me no, resulta raro. no, Eh, existen dos países, pero es poco. Está bien, pero ni directos ni indirectos. Lo investigo. Bien. Segundo, Sí, segundo, lo que tenés que analizar mm, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, el análisis de los competidores es una parte de tu análisis. sí, Entonces, vos tenés que analizar otras cuestiones que también vamos a ver, ¿no? Si lo que estás ofreciendo es algo valioso, si es raro, claro. si Claro, es cuán algo... viable es también, hay leyes también, ¿no? Que cumplir Bien, y ¿qué pasa con el nivel. análisis Pestel? Claro. ¿Qué tipo de amenazas tenés? Si es factible, no sé. Para mí, la viabilidad del negocio no se basa Sí, solamente en el análisis de la competencia. ok, Si bien es un elemento importante, porque sabés, si tenés un competidor o identificás un competidor, sabés cómo le está yendo, no es claro, la tal cual. única herramienta, no es el único elemento que yo miraría. Por ahí encontraste algo que no tenés. Entonces está bien la pregunta que te haces, che, entonces, ¿es viable este negocio? Entonces, me parece que tenés que analizar otras cosas, además de esto, para entender si es viable o si no es viable, y si la viabilidad lo hace tan caro que es Claro, imposible. ¿Entendés? claro, tal cual. Sí, por algo no hay tanto también, ¿no? Exacto, En tan pocos países. exacto, exacto. Bueno, ¿quién más? Gracias. Gracias, Flor. ¿Quién más? Ahí va. ¿Alguien más? No, me llamaba la atención en referencia con el análisis de la competencia que tengan que blanquear algo que les lleva tanto tiempo y inversión en el estudio. Porque capaz que alguno que leyendo eso se entera de que lo toma como una competencia. Sí. Y si se puede utilizar también como para despistar al enemigo o a la competencia, es necesario blanquear todo ahí. No sé, no conozco las leyes, tanto las leyes internacionales de Nasdaq no las conozco, no sé cómo funciona. Wall Street, no te puedo decir. Porque no No deja sé de qué ser tan, no sé información qué tan bastante. fidedigno es Claro, o no, no te lo puedo decir. No lo sé. No sé qué sanción tendrían si no lo ponen o no lo sé. gracias. La verdad, Sebastián, no lo conozco. Lo traigo acá como parte complementaria de lo que estamos hablando porque es algo que evidentemente se hace y le dedicaron recursos para tener información
y para armar su propio FODA, ¿no? A partir de esto. O sea, Claro, claro, pero bueno, que lo que estoy después tengan que diciendo andar es, publicando lo que tanto invirtieron y que es lo que ellos basan su modelo de negocios o sus estrategias, que la tengan que divulgar al mundo. es así. Gracias, Sebastián. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Se cansaron mucho? ¿Les pareció bien lo que vimos hasta ahora? ¿Es aburrido? Díganme si es una No, porquería. interesante. No, 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 está bueno. Sí. No, es interesante, Muy Mucho que bueno. Bueno, necesario. necesario. Vamos a un descanso. Gracias a todos los que hablaron, colaboraron, discutieron. Está muy bueno tenemos que tratar, como yo siempre digo, Profe, sí. consulta, ¿alguno me intriga nada más saber, ¿alguno de las camadas del negocio tuvo fruto? Porque la verdad que, o sea, hacer un análisis, todo, o sea, es como un equipo de trabajo en realidad, o sea, ¿alguno pudo Si hacer su lo negocio transformaron afuera? en negocio, Claro. vos sabés que no lo sé y es algo que hablamos internamente en la universidad, cómo armar el tracking de Mm, eso, porque no lo sabemos. Ah, O sí, cómo también apoyar porque exacto. estaría bueno. como universidad a que podamos darle. Lo que pasa es que la universidad esta no tiene muchos recursos, Sí. pero cómo Hay, apoyarlo con- para que los sí, casos. concretamente yo sé de todas las camadas que tuvimos que hay dos grupos que como que empezaron a empujarlo. Lo que pasa es que no tenemos como, dice Sergio, no tenemos esa forma de seguimiento para saber cómo les fue, si realmente consiguieron inversores, si lograron lanzar el producto o el negocio. Pero eventualmente cuando nos trajeron las propuestas, eran propuestas concretas de trabajo que las estaban queriendo lanzar, digamos. Y es verdad lo que también comenta Sergio, hay como una idea en la universidad para que encontremos como la metodología tal vez de darle una vuelta de tuerca a ver cómo hacer para ayudarlos, digamos, a aquellos que estén pensando, digamos, en un lanzamiento o en explorar, digamos, el emprendedurismo, qué herramientas le podemos dar desde la universidad como para apoyar eso. Pero bueno, es verdad, también es una universidad pública, tenemos que encontrar la vuelta, digamos. Hay como discusiones a nivel de dirección en el rectorado como para eso. Te tengo que decir que entre los Bueno, pero no es comentarios imposible, hay. o sea, No, se dan casos que se pueden ser realidad, entonces. sí, sí, sí. Te tengo que nota de color. Te tengo que decir que entre los comentarios, cuando dijiste Yahoo, Hombre, sí, te, sí, nada, la sota, sí, ya lo te sé, pero bueno, trataron, yo te asumo, trataron de viejo. Te asumo, trataron de asumo viejo. mi edad, asumo mi edad. Es más, mi mail, Yahoo, boludo. mi mail personal Yahoo. sigue siendo Yahoo. Sorry. Esa fui yo. El No, mail, no. el mail que yo uso, digamos, para mi vida diaria es Espectacular, Yahoo. Sigue utilizando No, no espectacular. Yahoo. podés, no podés, Obviamente no tengo podés. Gmail. Cada vez Eso que lo van a aparece una nueva, deprecar en cualquier cada vez que momento. aparece una nueva red social me creo algo, pero mi Ay, mail Dios. es Yahoo. Es así. Estamos hablando de IA y un montón de cosas y vos me venís a hablar de Yahoo. Pero Ah, Yahoo De. tiene algo no, muy no. bueno que es Yahoo Finance. Sí, 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 se sí. sigue usando, es verdad. Yo ahora uso Yahoo. Perdón, uso Google. Google Finance. Para mí Sí. ahí se te, digamos. El subconsciente, Sergito. Bueno, bueno, hacemos un descanso de 10 minutos, Hagamos, 20, hagamos. 25, volvemos. ¿Está bien? Yepa. Bueno, profe. Buenísimo. No se pierdan Perfecto. lo que viene, ¿eh? No se pierdan lo que viene. No. Perfecto. Frenamos Em, la ¿Se quedan grabación. un segundo? ¿Podemos Sí, hacer una pregunta sobre el trabajo práctico? dale. Yes. Em, ¿Tiene que ser 100% digital el trabajo práctico? ¿Puede tener una parte digital? Nosotros estamos con el taller, estamos con algo con IoT, sensores y bueno, tiene mucho hardware. Tiene una parte de sistema digital que es toda la plataforma y bueno, la nube, es un SaaS. Entonces estábamos en duda. Traelo Y lo evaluamos. y lo evaluamos, Mm. ¿sí?
Bueno, Profe, listo. ¿se puede llevar dos planes en lugar de uno por las dudas? Por Porque las si no dudas. descartás este, nos colgás. Sí, 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 sí. Pero a ver, la idea no es descartar nada. Mm. Ok, Eh, Sí, además tendría que lo que ser sí, el componente fundamental debería ser como digital. Creo que ahí es o como el fuerte, por decirlo de alguna forma. Más allá de que, obviamente, a veces hay cosas que como que van hacia lo físico, digamos, o el hardware. eh, Piénsenlo, digamos, como que pues si no sería como un negocio normal, digamos. O sea eh, implantar un negocio, crear un negocio más simple que después tiene una página web, ponele. O sea, si es eso, no sirve. Lo que tendría que ser es como no, que el modelo pase más por el lado digital. a ver, ¿cuál es el tema? Yo sé que esto se desvirtúa bastante y Mm, de golpe han aparecido grupos que lo único que tenían era el desarrollo de una app y después el negocio era instalar cámaras. Estoy tratando de forzar un poco la conversación sobre lo que es un modelo de negocio digital y lo que no es un modelo de negocio digital. Traigámoslo y discutámoslo. mm, Bien, bien, No es perfecto. ok, nuestra intención bochar nada, porque tampoco, si lo están haciendo en emprendedurismo y te lo aprobaron, vamos para adelante. Eso mm, yo te diría eso en líneas generales. Pero sí entendamos qué implica tener un modelo de negocio digital, ¿no? Bien, Y qué bien, no. ¿Se entiende, Leandro? perfecto. Carlos. perfecto. Sí, 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 Gracias. sí. Gracias. Bueno, 7 minutitos y regresamos. sí, sí. Bye. Comparándome en el espejo de la competencia, gran parte de lo que analice la competencia va a indicar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades frente a la competencia y probablemente algunas amenazas o algunas oportunidades. Pero principalmente me va a permitir a mí analizarme internamente cómo estoy con la competencia. El framework, el análisis brío, que ahora lo vamos a ver, es No también una especie de... estás compartiendo, Sergio. No. Dando. Ay, Dios. Es la edad, Es verdad. muchachos. O sea, tenemos que asumirnos, Sergio. Es así. Por más que nos autopercibamos como chicos de Jóvenes. 20, ya la realidad nos abruma, nos pasa por arriba, nos pisotea además. Estaba hablando de Callate, Yahoo. Estaba hablando de esto. Y yo Yahoo y vos que no compartís. O sea, you know, a los hechos me Eh, remito. Bueno, estaba diciendo esto, ¿no? Para nuestro análisis FODA, nuestra matriz FODA, parte de la alimentación, gran parte de lo que son oportunidades y amenazas, que es em, todo lo que es externo a nuestro negocio, pero podemos aprovechar, va a venir del análisis de entorno de Pestel que vimos con Javier Monzón en la clase pasada. Parte de nuestras fortalezas y debilidades van a venir a partir de del espejo que pongamos con el análisis de nuestros competidores y probablemente aparezcan también oportunidades o amenazas de ese análisis de la competencia, porque nos va a dar una visión tanto de cómo estamos internamente como qué oportunidades o amenazas aparecen analizando la competencia. Y, y el otro herramienta que vamos a usar, que es el framework Brio, es una especie de tamiz o de filtro por el cual vamos a pasar lo que nosotros identifiquemos como fortaleza sobre todo, y ahí vamos a analizar un poquito si realmente son fortalezas o no. Em, el FODA, bueno, no voy a hablar mucho, creo que todos saben lo que es un FODA y cómo se estructura.
vamos a poner cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta una empresa en su entorno competitivo. ¿Para qué nos va a ayudar ese análisis FODA cuando lo tengamos lo más completo que podamos tenerlo? Para desarrollar un plan de acción que va a empezar por la matriz CAME y va a continuar con el plan estratégico que, va a estar basado, en nuestro caso, en una metodología de OKRs. ¿Está bien? Para todos los que conozcan este tema o lo estén usando, bienvenido el diálogo. Bueno, esto lo voy a saltear, pero un poquito el análisis FODA hace esto, ¿no? Las fortalezas, lo que hace bien la empresa, qué me diferencia de la competencia, eh, recursos y elementos internos que pueden ser tanto recursos tangibles como los bienes, como recursos intangibles. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y debilidades también, que son los aspectos de los que la empresa carece o que la competencia hace mejor, por eso es importante mirarse con la competencia. Y cuáles son mis recursos limitados, ¿no? Pues hablamos de recursos, porque Brío está orientado principalmente a identificar si lo que yo pongo como fortaleza o como debilidad respecto de mis propios recursos. Cuando hablo de recursos, hablo tanto de em, eh, recursos tangibles, como puede ser equipamiento que tenga, maquinaria que tenga, bienes raíces, edificios, dinero, etcétera, que yo los considere mis fortalezas como intangibles. Patentes que tenga, licencias, algoritmos, reputación de marca, marcas registradas, etcétera, que sean intangibles, pero también yo pueda medir qué tan estratégicos son para mi negocio. Acá es donde tiene importancia el análisis brío que haga sobre mis recursos, porque lo voy a hacer en 4 dimensiones. ¿Qué tan valioso es ese recurso que yo estoy poniendo como fortaleza? ¿Qué tan raro es si lo tienen pocos competidores? O sea, cuanto más valioso en el sentido de que me ayude a neutralizar amenazas o aprovechar oportunidades, o que el costo de tenerlo es mucho menor que el beneficio, que la captura de valor que puedo generar con ese recurso. ¿Qué tan raro es? Pues yo puedo decir como fortaleza, no sé, tengo un algoritmo de determinada característica y puede ser que ese tipo de algoritmo tenga pocos competidores y puede ser raro, pero no sea inimitable. O sea, inimitable es que es costoso de imitar. Puede ser que no sea costoso de imitar y que por lo tanto puede ser valioso y raro, pero puede ser imitable por la competencia, por lo tanto va a dejar de ser raro. ¿Está bien? O sea, cada uno de estos conceptos me va a generar, me va a tirar para atrás probablemente alguno de los demás. Y si bien yo puedo tener un recurso que sea valioso, que sea raro, que sea inimitable, puede ser que mi organización no aproveche ese recurso satisfactoriamente. Por lo tanto, si bien el recurso en sí va a ser una fortaleza, la organización que no sabe cómo aprovechar ese recurso sea una debilidad de mi FODA. Perdón, otra vez eso último. Puede ser, ahora lo voy a hablar acá. Ok. El brío significa qué tan valioso es, qué tan raro es, qué tan inimitable es o difícil de imitar es,
¿Qué tan organizada está mi empresa para aprovechar la ventaja de tener ese recurso? Valioso, raro e inimitable. Por lo tanto, si no es valioso, en realidad ese recurso o esa fortaleza que yo puse en un momento diciendo tengo esto y después pasándolo por este análisis no termina siendo valioso, termina siendo una debilidad porque estoy haciendo un gasto inútil por tener ese recurso cuando no es valioso para mí. Si logro identificar que es valioso, pero no es raro, lo que tengo es una paridad competitiva. Eso significa, los demás pueden tener lo mismo, por lo tanto yo lo tengo que tener. No termina de ser, es una fortaleza, no termina de ser una real fortaleza, sino que en realidad es lo básico que tengo que tener para sobrevivir en el mercado. Si es valioso y es raro, pero puede ser imitable en el futuro, tengo una ventaja temporal. La tengo que aprovechar rápido. Es una fortaleza, pero es temporal. Si es valioso, raro y no es imitable, es inimitable, pero yo no estoy teniendo la organización que aproveche satisfactoriamente esa ventaja, la ventaja no es aprovechable. Tengo una falla en la gestión. Por lo tanto, tengo que trabajar esa debilidad. Y si tengo una ventaja, es valioso, es raro, es inimitable, y mi organización lo puede gestionar, es una ventaja sostenible. O sea, es mi núcleo del éxito de mi negocio. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve el análisis frío? Yo puedo discutir con mi equipo, che, tengo todas estas fortalezas. Ok, pará. Tamicemos si esas fortalezas son realmente una ventaja sostenible. Y eso me va a permitir a mí priorizar después sobre qué acciones tengo que trabajar. ¿Se entiende? Conceptualmente. Que sea valioso, raro, pero imitable sería que entonces lo valioso más lo raro sería una fortaleza, pero lo imitable sería una amenaza, ¿no? Sí, o vas a tener una ventaja temporal, la tenés que aprovechar rápido. Acá está. ¿Ves? Ok, O sea, en algún momento los competidores te van a alcanzar. tal cual. Tengo que estar preparado para eso. ¿Qué pasa Exacto. cuando me alcance? En el O qué mundo tengo te- que agregarle para eh, hacerlo inimitable, sí, digamos. pero en el mundo También. tecnológico pasa mucho esto, ¿no? Que de Sí, obvio, todos repente, van detrás de una tendencia. exacto, hay un diferencial que tal vez es la nueva tecnología o lo que sea, pero que en algún punto es imitable y bueno, si sos el primero en aplicarlo, tenés como que, como dice el profe, es una ventaja temporal. Si la aplicás rápido, tenés una ventaja que va a durar un tiempo, que después, bueno, todos los demás van como imitando y Tal cual. dejas de tener esa ventaja, pero bueno, nada, está bueno identificarlo. Les voy a dar un ejemplo un poco rebuscado, pero es lo que nos está pasando hoy en día Ah, en mi no, empresa. rebuscado no queremos, Sergio. Simple. Es demasiado tarde para rebuscar. Eh, ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en nuestra empresa? Que es, nosotros desarrollamos un, una solución que es capaz de contar, medir y pesar digitalmente un video con ganado. ¿Está bien? A partir de un video identifica eso. Por lo tanto, empezamos a desgranar varios aspectos y los pasamos por brío, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo que utilizamos para, para Computer Vision, que es, en este caso es YOLO o YOLO, como quieran decirlo, que es un algoritmo de IA que ya fue desarrollado por un tercero, es valioso, pero no es raro. Por lo tanto, eso me pone a la misma, al par de cualquier competidor. Tener los videos filmados por nosotros mismos, únicos e irrepetibles, y que yo los tenga guardados y estructurados y los puedo usar para entrenar mi modelo, es una ventaja sostenible, porque es valioso, es raro, es inimitable y está organizado.
Por lo tanto, eso pasa mucho también en los modelos de negocio digitales. Lo valioso no termina pasando por lo realmente Profe, tecnológico o consulta, ¿por qué algorítmico, sería? sino por los recursos que utilizo para gestionar mi negocio. ¿Se entiende el concepto? Profe, ¿por qué Ahora te los respondo la videos pregunta. serían, por Dale, qué serían Jennifer. inimitables si cualquiera puede filmar ganado? ¿Por qué serían inimitables? O sea, no será el mismo video, pero puedo lograr videos iguales para entrenar a mi modelo de inteligencia Por artificial y que supuesto, logre el mismo objetivo. lo podés hacer, pero no va a ser el mismo video y no vas a tener la misma información. Entonces, en algunos aspectos tenés cosas imitables y en otras cosas tenés cosas inimitables. Que no significa que otro competidor pueda alcanzar lo mismo por otro camino, pero va a ser otro camino seguro. Mientras que el algoritmo que usamos es de uso público y lo puede usar cualquiera. A cualquiera que sepa. Obviamente tenés, Sí, si querés, una ventaja temporal. ¿Se entiende, Jennifer, la diferencia? Sí, sí, igual no termino de, o sea, entiendo que el video es único, pero digamos, la función del video es imitable. O sea, por más que no sea con Por el mismo supuesto. video, o sea, yo El he hecho modelos activo, de claro, inteligencia artificial con reconocimiento de imágenes, saqué yo las fotos y usé datasets gigantescos de internet y el resultado fue muy similar. O sea, por no supuesto. necesitas la misma imagen para lograr que el modelo entienda la referencia, por decirlo de alguna forma, Por supuesto, sino pero es la cantidad de datos. acá estamos hablando, entender lo que estamos hablando acá, estamos hablando desde el punto de vista del activo. Ese activo que yo tengo, salvo que me lo roben, sí, no es es tuyo. mío. Otro puede filmar otro activo y tener otro activo. Del mismo estilo, va a llegar por otro camino, con otros datos. No exactamente lo mismo que yo. Porque estamos hablando desde el punto de vista del activo y no del resultado de ese activo. Entonces tenés dos cuestiones distintas. El activo Sí, en sí, sí y el entiendo, resultado entiendo. que obtenés con otro activo similar. Yo, obviamente, yo tengo un edificio y otro pone un edificio al lado, va a poder hacer lo mismo que yo, de otra manera. Pero va a tener que organizarlo y va a tener que hacer un montón de cosas que no conoce cómo yo lo tengo organizado y cómo lo manejé. A eso me refiero. No que no me pueda imitar la solución, sino los activos que yo tengo, qué tan valiosos son. Lo puse como un ejemplo extremo y puede tener, como dijimos siempre, un montón de discusiones y comparaciones. Lo traigo nada más como un ejemplo para que entiendan cómo nosotros nos estamos midiendo. ¿Está bien? Pueden aplicarlo, pueden aplicarlo de una manera, pueden discutirlo y plantearlo de otra manera. Pero era nada más para tener un ejemplo de cómo interpretar cada una de estas visiones. Porque después pretendo que en el trabajo práctico, cuando escribamos esas ventajas, las podamos tamizar Sí, a través de esto. con este filtro. Y cada uno va a obtener resultados distintos y los discutiremos. ¿Está bien? Sí, profe. Vamos a hacer un trabajo. Lo vamos a dividir en grupos, justamente para lo que planteaba Jennifer y con lo que estábamos hablando es, traje una, eh, una foto de un análisis FODA que alguien hizo de Amazon y que está en la web. Y vamos a hacer una cosa, vamos a pasar este FODA que alguien armó por brillo. Y vamos a tipificar cuáles de estas fortalezas, o si hay alguna debilidad, o algo que nosotros entendamos de todo de este análisis, que son ventajas sostenibles
o no, o en qué parte del análisis brío categorizarían cada una de las fortalezas que alguien puso acá. No lo hizo Amazon esto, lo hizo un tercero, por lo tanto puede ser discutible cada una de las cosas que haya puesto. ¿Está bien? ¿Les parece? Guárdense este cuadrito así, o esta hoja, sáquenle una foto, así después la comparten con los compañeros cuando vayamos a los grupos. Lo vamos a dividir en, no sé cuántos somos, a ver, somos 79. 80. Vamos a dividirlos en grupos. No, lo voy a dividir en grupos, para hacerlo rápido, lo Al voy a azar. dividir en grupos al azar, así se Profe, reúnen Se entre ustedes, interrelacionan, muchachos, se mejoran el tema de la interrelacionan. interrelación. profe, ¿puedo compartir de vuelta la imagen que no llegue a capturar? Sí, Y por ahí dame un también, minuto. Sergio, estaría bueno como que capturen la anterior, la del tamiz, como para que la utilicen, digamos, Buena de... idea. Este es el trabajo grupal. ¿Todos tienen la foto? Sí. Esperé, Y Sí, este es el profe. análisis Y ese es el análisis. Eco. brío. esperé que vamos a poner el brío. Guardamos. Listo. Paro, así puedo armar los grupos, si no los puedo armar. Si a alguien le falta algo, me avisa, vuelve, se lo pide al compañero. Vamos a crear, si creo, no importa los grupos, porque después voy a crear varios grupos, así son poquitas personas y pueden charlar. Les vamos a dar, eh, 10 minutos, acá le pongo, vamos a darle 15 minutos. 12 minutos 12 me gusta los números raros. y vamos a ponerle 60 segundos para el countdown, así se cierran. Eh, bueno, listo. Abro todos los grupos. El filtro total es la, Ya volvimos entonces. Oh, perdón, Sí, ¿eh? sí. Están volviendo todos, creo, ya están todos, ¿no? Más o menos. la Me única es, encanta, ¿saben lo que me encanta? Perdón que interrumpa el que está hablando, ahora volvemos. Lo que me encanta es que la gente que espera hasta último minuto porque están charlando, o sea que Mm. no querían volver. Está Sí, a buenísimo. nosotros nos cortó estábamos Está hablando y buenísimo, ¡plac! está Nos sacó. buenísimo. Les Está cortamos el buenísimo. mambo, básicamente. No, pero está No, bueno. Se ve regalado que quedó. estaban, por lo menos un par de grupos que pasé, estaban plenas conversaciones. Me encantó. Perdón, interrumpí a alguien que estaba hablando. Andrés era, no me acuerdo quién estaba hablando. sí, sí, decía que nos cuesta ponernos de acuerdo en qué es lo que constituye lo raro, digamos. Si llegamos a un acuerdo que la única que pasa para nosotros el filtro de las cuatro es la estructura de costos competitiva de Amazon, la parte de logística de Amazon que la tiene solo Amazon y es difícil de imitar. Y aparte la La aprovecha. discusión filosófica no te va a hacer rico. No, no, pero bueno, no llegamos de acuerdo a ver qué es lo que es raro, digamos, ¿no? O sea, Para ustedes, estructura de bajo costo, o sea, a ver, vayamos a algunos grupos en particular y arrancamos una conversación. Eh,
Pero cuando dicen difícil de imitar, no es que sea difícil de imposible, sino, o que no se les ocurra cómo, sino también tener los recursos para poder imitar eso que tiene, Por Porque puede ser ¿o supuesto, no? muy costoso. por supuesto, Claro. por supuesto. La barrera de entrada, ¿no? Y Sí, por eso para nosotros ese punto es el único que cumple con las... Les pongo un poquito qué significa cada tema y eso por ahí los ayuda. Eh, algunas notas que yo tomé. ¿Qué significa valioso? Dos puntos. Permiten implementar estrategias de eficiencia y efectividad para explotar oportunidades o mitigar amenazas. Eso sería valioso. Y por otro lado, que el flujo de caja actualizado, o sea, lo que yo gano por ese recurso, es mayor al costo de ese producto, de la inversión que hago en ese producto. Eso es lo valioso. Raro es que pocas compañías lo alcanzan, lo tienen. Puede ser una persona, puede ser un equipo de personas, puede ser un producto, puede ser un algoritmo, puede ser un montón de cosas. Inimitable. Y acá viene bastante discusión sobre este tema. Costoso de imitar o sustituir. Eh, Pero el costo no es, profe, el costo no es solo una dimensión dineraria, sino también puede ser un tema de paso del tiempo y construcción de marca, ¿no? por supuesto. Concepto también, hay un concepto acá de imitación imperfecta que hace que sea imposible imitarlo igual. Por ejemplo, que haya mucha ambigüedad, que sea complejo socialmente, o sea que tienen que ocurrir muchas cosas para que yo pueda imitar eso mismo. O sea, lograr tener una estructura de bajo costo para otra empresa que no sea Amazon implica un montón de integraciones, de negociaciones, de historia que hace difícil conseguir una estructura de bajo costo. No es lo mismo los costos de Mercado Profe, Libre pero en en un Argentina que futuro, Amazon en Europa. perdón, Perdón, sí, dale. ¿Qué vas a decir? Sebastiano. Dale, Carlos. El que quiera, pero ordénense y todos hablamos. Ah, ok, perdón, porque Dale, parece que dale. estaba entrecortado. Sí, No, mi dale. consulta es, por ejemplo, a ver, si en un futuro puede llegar a imitar la competencia lo que vos haces. ¿Por qué no? A ver, y, o sea, no puede ser imitable ahora en tiempo real, pero en un futuro puede llegar a serlo. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo Puede jugás? llegar a ¿Cómo lo serlo en el seleccionás? futuro. ¿Cómo clasificás? Por eso, pero digo, pongámosle también límites a esto, pues todo puede ser imitable, puede ser comoditizable, pero pongámosle y me parece bien tu pregunta y te agradezco esa pregunta, pongámosle algún tipo de concepto de tiempo. Quizás puede ser imitable dentro de 10 años, u 5 años, u 8 años, por lo menos con lo que sabemos hoy. Después eso puede variar en el próximo FODA que haga. Pero a esos efectos, si hoy imitar mi estructura de bajo costo, con todo lo que implica negociaciones, haber construido mi propia plataforma cloud que encima después la vendo, que tengo millones de metros cuadrados en zona barata, que ya alcancé acuerdos con muchísimas empresas, que estoy en la mayoría de los países del primer mundo. Conseguir esa estructura de bajo costo para otro le puede llevar 5 años con los elementos que hoy conocemos. Para mí hoy eso es inimitable. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que sea Claro, inimitable nunca,
Pero los efectos de este FODA, que lo voy a estar revisando 2 veces al año, hoy es inimitable. Sí, Claro. bajándolo a tierra es inimitable. Bajándolo a tierra, exacto. Es que finalmente, digamos, ese análisis vos lo haces con respecto a, como dice Sergio, en un espacio temporal, digamos. Vos no estás pensando tu negocio de acá a 15 años cuando puedas imitar ese tipo de situación, sino que lo estás viendo en el hoy, digamos, en el hoy cuando querés lanzarte, cuando querés como introducirte o querés posicionarte, digamos. Yo diría, Claro, y todo esto, innovación, en ese caso, o la para mí innovación que hace. la diferenciación e innovación, yo te diría, por lo menos el que escribió esto, no dijo nada con diferenciación e innovación. Me Claro, por parece eso. que muy en el aire, o sea, Ya es muy genérico. eh, muy genérico. O sea, no es un activo. O sea, sería un activo si me decís, che, tengo una plataforma que es única, no sé. Si acá hubiese puesto a AWS como plataforma de transformadora, no sé, algo más concreto, pero diferenciación e innovación, no sé, no lo veo. Mm. Me queda en el aire. No sé cómo lo ven otros, digo, y esto es discutible como hablábamos con Jennifer antes. Todo esto tiene discusiones y puede ser algo que hoy yo lo veo inimitable, dentro de 2 años, eh, ya está, otro lo alcanzó. Eh, pero ¿cómo lo ven ustedes? Eso me interesa. ¿Qué es lo que discutieron en los grupos? A ver, no significa no ser una fortaleza, pero no cumple con el brío, digamos, ¿no? O sea, puede ser una Claro, fortaleza, pero no se queda en el primero. Es valioso, sí, pero no es raro. Eh, lo mismo me pasa por ahí con el flujo inverso de ingresos diversificado. Hay muchas empresas que tienen el flujo de ingresos diversificado y, y no necesariamente grandes. Eh, ¿Es fortaleza? Sí, porque no depende de un solo flujo de ingresos, pero no cumple con el resto de las cosas que nos dice el brillo. exactamente, O sea, exactamente. Y eso sigue es un siendo, tema, sigue siendo valioso, pero como que no va claro, y eso es cumplimentando un las otras. tema, claro. Y ese es un tema clave porque ahí empezás a entender cuáles son tus propias fortalezas, ¿no? Dale, Jenny, dale. ¿Yo? Yep. Sí, Ajá. Bueno, nosotros, por ejemplo, en la de la diferenciación e innovación, llegamos a la conclusión de que es valioso, pero es imitable, entonces no es raro, o sea, como que hay claro, muchas empresas exacto, que están innovando exacto, constantemente, entonces claro. sería una paridad competitiva, es lo básico, indispensable que necesita hoy para mantenerse en el mercado. La marca reconocida a nivel mundial es valioso, es raro, pero hay otras marcas que tienen un reconocimiento similar, o sea que otras empresas lo han logrado. Pero igualmente es una fortaleza, porque bueno, es raro y es valioso. El flujo de ingresos diversificado, por ejemplo, lo consideramos valioso, pero también en la estructura de las grandes empresas de hoy no es raro, sí, sigue siendo una fortaleza, pero no es una paridad competitiva, o sea, Sí, sigue siendo lo es lo mínimo que indispensable tenés que para tener claro, mantenerse es lo en mínimo el que tenés que tener para mercado. estar en el mercado. Sí, Claro. coincido. Y bueno, la estructura de bajo costo sí consideramos que es la última, que es una fortaleza con una ventaja sostenible, que es el núcleo del éxito. Sí, Y bueno, la membresía Prime nos pareció que no es ni raro ni inimitable, porque de hecho muchas empresas lo tienen, pero bueno, sigue siendo parte de la paridad competitiva. yo acá Sí, ahí, perdón, ahí Carlos quería hablar. Ahora después te comento un poco mi percepción sobre el tema de la membresía. Creo que es raro en la forma en que ellos construyeron su membresía, donde la gente paga para ser miembro. Paga para que le entreguen más rápido. Eso es, en alguna parte de mi cerebro me dice, che, esto es algo distinto de lo que yo veo con otra membresía. No por la membresía Prime de
El la streaming, competencia de Netflix. Lo hablo más en el concepto de la de todo logística. lo que implica la Mm, membresía, ¿no? mm. Logística, un montón de cosas. Pero bueno, Desconocía es que discutible. tenía ese tipo de membresía. Pensé que la membresía premium era como la de Mercado Libre o la de Prime, perdón, la de streaming, o sea, la de Mercado Libre que te da un descuento superior o que te da Sí. el streaming, pero no sabía que tenían la posibilidad de recibir los productos más rápidos Sí. o Con Pero Es que Mercado nació, de tener diferenciados. entrega nació así, diferenciada. en realidad. El Prime de Amazon nació con ese concepto, que era un concepto raro, digamos. O sea, creo que en ese momento fue hasta, te diría, innovador y coincido con Sergio, es como un. Después se fue derivando, porque obviamente Amazon, creo que para mí una de sus fortalezas es, más allá de que hoy vemos innovación, y acá está muy genérico, pero justamente ellos como que innovan en la forma de implementar determinadas cuestiones que tal vez ya eran conocidas, lo hacen de otra forma y le van agregando cosas. Entonces como que le meten, le meten, le meten, le meten. Entonces ahí está como una de las claves, creo, del éxito de Amazon. Que el concepto por ahí es conocido, lo aplican de otra forma y después le van agregando cosas. Igual también, por otro lado, pienso que ya hay muchos que tienen membresía que se pagan. Rappi la tiene, o sea, Sí, hay varios que tienen total, total. Por Mercado Libre eso la no tiene. es inimitable, digamos, no es un concepto inimitable. Sí. Yo creo que les da esa ventaja temporal, no me acuerdo ahora bien Bueno, hay muchos que en qué levantaron caía. la mano y la bajaron, así que lamentablemente los que la bajaron, se la tengo que dar a Javier. Brigas. ¿Cómo? No, Claro. justamente lo que quería, Mm, Dale, Javier. justamente lo que quería decir era que ahí está la dimensión temporal de la que hablamos, ¿no? O sea, la membresía Prime hace 5 años era una reventaja competitiva. Hoy en día la mayoría de las plataformas tienen lo tienen. una, Mercado Libre, por ejemplo. Sí, sí, Yep. sí. Sí, Bien, che, Mercado Libre, se nos está para mí es súper quedando- interesante la evolución que hace Mercado Libre, que está haciendo como un calco. Nació como un calco. lamentablemente, Eso. ¿No? lamentablemente nos quedamos sin tiempo, ya se bajaron 20. Mi entusiasmo Y seguirá. faltaban 4 minutos, muchachos. No, eh, a esos los vamos a tachar, Sergio. Ya, seguiría menos. con el tema, pero no, bastante mérito hicieron en llegar hasta Sí, sí. acá. A, a previa a una Pascua, imagínate, Semana Así Santa. que Están a todos los que, yéndose para la iglesia en realidad. No es que nos eh, dejan a nosotros, se van a las Plaza misas. de Ramos. a los que llegaron hasta acá, bueno, les agradezco mucho. Espero que les haya gustado. Espero los feedbacks también por los foros, por el tema de la Mm, plataforma, todo lo que quieran discutir.